Oye, y también, mire, bonita hora. No hay hora para hablar de esto. Y Álvaro Scaramelli tiene... es buena. Pero sabe que me voy a ir para acá. ¿No? Sí, Álvaro Scaramelli. Ustedes saben, músicos, sí, evidentemente estábamos recordando algunos de sus temas que no escuchaba hace mucho tiempo, entre otras cosas. Y pasaste a escribir, sí, y a las artes de la sanación. Sanarte es uno de tus libros. 3 libros son. Sí. Hay un segundo que no lo tenemos acá y tenemos la evolución de la conciencia, donde hay algunas preguntas último, que sería el último, la evolución de la conciencia. ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Fíjate, me voy a la parte final del libro, obviamente. Te apuraste un poquito, ¿eh? Donde escribo, en letras destacadas. Ah, mira. Bienaventurados los ricos en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y luego una serie de preguntas. Sí. ¿Quién soy? ¿Usted tiene respuesta para cada una de estas preguntas? Bueno, las respuestas van surgiendo. ¿De qué estoy hecho? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ajá. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué pasará conmigo cuando muera? Tremendas preguntas. ¿Hacia dónde voy? ¿Existe Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Dónde está Dios? Mira, a propósito voy a agarrar el título y lo de la ley Zamudio, que estamos justo en el tema contingente, porque cuando salió la ley Zamudio, un diputado, yo no sé quién sería, dijo, bueno, estamos muy contentos, ahora somos un país más evolucionado porque hemos creado una ley antidiscriminación. Yo justo había editado este libro, entonces entendí que el diputado no sabe lo que es la evolución, porque mientras estemos creando leyes no estamos evolucionando. El día que deroguemos leyes vamos a estar evolucionando, porque vamos a ser personas más evolucionadas, que no nos vamos a dañar nosotros, ni a dañar a nosotros ni a los demás. El ser humano se daña y nos dañamos, y por eso creamos leyes. Tú que eres abogado sabes, se inventan leyes para restringir nuestra libertad, porque no somos capaces de administrar nuestra libertad, partiendo por ahí. Entonces, el volverse consciente o el evolucionar en conciencia implica hacerte consciente de lo que piensas, de lo que dices, de lo que haces, de cómo reaccionas y todas estas cosas. En la medida que tú vas haciéndote consciente de ti mismo, esas preguntas se van respondiendo de una manera muy simple. Porque finalmente todos estamos haciendo lo mismo en esta vida. Y lo que estamos haciendo es aprendiendo a vivir, aprendiendo a ser libres sin dañarnos unos a otros. Ese es el aprendizaje común a todos. Y el propósito de la vida es aprender eso. Entonces, las preguntas son reflexiones, sí, que tienen respuestas distintas quizás en uno, pero a la larga el fondo es el mismo. Exactamente. ¿Y tú cómo vas llegando a cómo llegas a formularte este método? Libro, porque me da la sensación de que hay un método. A ver, sí. Yo propongo un mapa conceptual. Un mapa conceptual. Propongo un mapa para poder ubicarme dónde estoy. ¿Dónde estoy yo en mi conciencia? Si estoy moviéndome y me estoy desplazando hacia el lugar correcto. ¿Y cuál es el lugar correcto? Porque existe, por ejemplo, la evolución de la inteligencia. Y la evolución de la inteligencia no es la evolución de la conciencia. Oye, pero, perdona, yo me perdí un poco el derrotero de Álvaro, porque para mí era un músico y hoy día me estoy enterando que es una persona que está en un estado de conciencia a lo mejor más elevado que otro. ¿Cuál fue el camino que hiciste para llegar a esto? Perdona, a lo mejor esa pregunta... Pero ¿esto tiene alguna matriz religiosa, ideológica a la que tú adhieras? No, yo empecé investigando, bueno, asiduo a temas metafísicos y seguidor de ciertos maestros, y finalmente fui encontrando un camino de un despertar que tiene que ver con básicamente derrotar aspectos de mi personalidad, formas de pensar y estructuras que me mantenían ciego, dañándome o dañando a los demás, teniendo miedo, por ejemplo, cosas que hoy día no existen en mi vida. El miedo. ¿El miedo no está presente en tu vida? Yo desde el año 2005 que no tengo miedo. Ahí puedes decirlo con toda precisión. ¿Cuál es el hito? Pero te lo tengo que decir. ¿Cuál es el hito, Álvaro? ¿Cuál es el hito que marca eso? Me deshice de los pensamientos que suponían que iba a suceder algo que en realidad nunca iba a suceder. Y si sucedía, era una experiencia. Pero Álvaro, ¿sabes qué? Esto tiene todo por una serie de situaciones que te pasaron también en tu vida. Yo creo que ahí viene un despertar, ¿no? Todo está relacionado con un empuje que todos los seres humanos tenemos. Las experiencias de vida nos hacen crecer. Todos tenemos experiencias de vida. Pero ahora, el tema es que no todos lo aprovechamos quizás, y por eso que de repente todos estos libros son de alguna manera un empuje, una ayuda para
para entender que estás haciendo esto en la vida. Entenderse. Estás aprendiendo a conocerte y a ser libre, ser verdaderamente libre. Entonces, por ejemplo, yo lo que estaba enfocando recién hace un rato era la inteligencia tiene una evolución. No necesariamente es la evolución de la conciencia. O sea, tú puedes ser tremendamente inteligente, pero no por eso vas a ser consciente. Por ejemplo, hoy día vemos que tirar el agua, los residuos directamente al mar. Entonces, hoy día somos conscientes de eso porque sabemos que eso nos daña. Pero no somos conscientes de que tener odio por alguien te daña. De que no perdonar a alguien te daña. Que no aceptar cómo es alguien te daña. Que tener malos pensamientos o tener miedo o andar con pena o andar masticando y rascándote las costras, todo eso te hace daño y no le propone un beneficio a nadie. Entonces, Álvaro, hacemos una cantidad de cosas que no son útiles para nadie, que son negativas y que podríamos dejar de hacerlas. Perdona que yo me quede pegada en lo del miedo, pero siento que somos una sociedad que busca mucho el miedo, en el sentido de que como que te atemorizan para que justamente la carta de Orton, imagínate, hagas ciertas cosas, vayas a ciertos lugares o no hagas otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, somos una sociedad que vive en este miedo. Las noticias finalmente nos dan miedo, como que te llevan hacia el miedo. ¿Qué haces tú para deshacerte de ese miedo? Porque tú dices, me deshago de ciertas cosas que creo que van a pasar, pero también ¿te vas a vivir fuera de la sociedad para no sentir ese miedo? No, yo vivo al fracaso, por ejemplo, en una sociedad exitista. Por eso le tienes miedo al fracaso, porque crees que el fracaso puede ser algo malo. Porque una sociedad por eso exitista. Es bueno fracasar para darte cuenta que no tiene nada de malo. Es que te lo inculcan desde chico, los miedos vienen desde chico. O el miedo a las lucas, miedo a educar a tus hijos. No, pero hay miedos que todos los que somos papás, por ejemplo, tenemos miedo en cuanto a nuestro hijo. Hay unos miedos que casi uno no los puede sacar. O sea, van a estar ahí. Todos se pueden sacar. Todos se pueden sacar. Porque el miedo es algo que no existe. Es algo que no existe. El miedo no existe. Cuando ocurre aquello que lo que le temes es una experiencia. Mientras tanto, las suposiciones se llama miedo. Y el miedo es lo contrario a la fe. Pero en ese sentido es aprender a morir también. Tú dijiste aprender a vivir, pero también es aprender a morir. O sea, cuando ya no le tienes miedo a la muerte... A ver, pero para no tenerle miedo a la muerte, tú tienes que despertar una certeza de que realmente lo que se va a morir es tu cuerpo, pero no yo no me voy a morir. Yo tengo una certeza al respecto, no tengo cómo demostrártela. Como tengo muchas otras certezas en mi vida que me dejan muy tranquilo. Álvaro